La historia del Éxodo, hermanos, es uno de los más poderosos testimonios bíblicos de la redención, una clara evidencia de la dignidad que Dios pone en los marginados y desposeídos. No es casualidad que pueblos cristianos oprimidos o segregados racialmente como los afroamericanos en Estados Unidos y en Sudáfrica, los sudafricanos de color, vieran en el relato del Éxodo motivos de esperanza. En su primer diálogo con Moisés, de lo que nos habla el libro de Éxodo capítulo 3, el Señor reconoció la aflicción que su pueblo vivía y declaró su compromiso de rescatarlos, diciendo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias y he decidido librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Estas palabras fueron su declaración de propósitos, de modo que en la víspera de la liberación, el Señor estableció la Pascua como un recordatorio a su pueblo de que Él lo había redimido de casa de servidumbre, como dice Éxodo capítulo 13, versículo 3. Este día sería memoria para Israel de que fueron rescatados de una cruel esclavitud y que su valor como pueblo era que el Señor lo había declarado su hijo y su primogénito, dice Éxodo 4, 22. Pero junto con los testimonios del poder del Señor, la palabra de Dios recuerda también la constante lucha del pueblo con el desaliento, la incredulidad, la ingratitud, los nombres Masá y Meribá, que significan tentación y murmuración, que Moisés puso al lugar donde el Señor hizo brotar agua de la roca, junto a la pregunta: ¿está el Señor con nosotros o no?, son testigos de esta lucha. ¿Qué implicaciones entrañaban estas preguntas? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de empezar nuestra reflexión, debo decir que cuando uno estudia homilética, y especialmente el libro del hermano Santiago Crane, encuentra que el hermano Crane dice que en la predicación preferentemente el predicador debe destacar los aspectos positivos de la religión, es decir, el mensaje debe ser positivo. En la parte en la que está desarrollando ya la manera de aplicar el mensaje, él también dice que cuando el predicador hace una invitación, no debe utilizar la negación para hacer la invitación, porque la respuesta va a ser negativa. Uno no debe decir: no hay alguien que quiera recibir a Cristo, porque la respuesta va a ser no. Entonces se pone mucho énfasis en el hecho de que el mensaje y la manera de aplicarlo deben ser positivos. Pero de cuando en cuando nos topamos con pasajes como este, en donde de las enseñanzas negativas, de las actitudes negativas del pueblo de Israel, se derivan enseñanzas aplicables para la vida de los cristianos. Don Santiago Crane escribió su libro El Sermón Eficaz en la ciudad de Torreón. Es un libro muy, muy amado, al menos para un servidor. Fue el primer libro cristiano que leí y se apoderó de mí en ese tiempo. Después supe que lo había escrito en Torreón. Supe que la hermana Angelina Pérez fue la mecanógrafa que pasó el texto, y en el libro él da testimonio y da gratitud por el servicio de la hermana Angelina. En fin, hace 3 años en Monterrey se celebró un congreso por el 60 aniversario de la publicación del Sermón Eficaz, y decía un hermano predicador hispano en los Estados Unidos, decía: qué pena que este libro no se haya traducido al inglés, aunque lo escribió un angloparlante, el hermano Santiago Crane. Sin embargo, lo escribió en español, y dice: no he encontrado en inglés un libro tan bueno como el libro del hermano Crane. Él pone énfasis en este aspecto de la predicación. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el pueblo de pronto empieza a luchar con Dios y hace una pregunta: ¿está el Señor con nosotros o no? De esta pregunta, hermanos, se derivan cuando menos 3 enseñanzas. La primera de ellas es que esta pregunta implicaba una duda respecto a la presencia real del Señor. El incidente narrado en el texto que nos ocupa marcó profundamente la historia judía. Fue recordado incluso
después de siglos en el libro de los Salmos y también en el Nuevo Testamento como una evidencia de la volubilidad del corazón del hombre, como un testimonio de la inestabilidad del corazón humano. El Señor estaba tan agraviado que dijo a su pueblo: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años anduve disputado con la nación y dije: este pueblo es pueblo que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Una expresión interesante, hermanos, que se utiliza en este contexto es que frecuentemente Dios le dice a Moisés que el pueblo es un pueblo duro de cerviz, pero realmente no es una traducción muy exacta. El modismo que se utilizó es duro de nuca, es decir, era un pueblo que no doblaba la cabeza, no agachaba la cabeza. Es muy descriptivo, hermanos, muy descriptivo. Es un pueblo que no se quería humillar, que no quería doblegarse ante Dios. Sabemos que en la reflexión bíblica, sin embargo, el pueblo dijo: ¿está el Señor con nosotros o no? Bueno, sabemos que en la reflexión bíblica la duda no es mala en sí misma. Siempre que una persona quiere entender la palabra de Dios y encontrar caminos para aplicarla, la duda resulta en un auxiliar valioso, incluso en el nivel más elemental del estudio bíblico, en el nivel más básico en el que un nuevo creyente lee la palabra de Dios. Debe hacerlo formulando preguntas. Debe preguntarse, por ejemplo, ¿qué mandamiento debo obedecer en este pasaje? ¿Qué ejemplo debo imitar? ¿Qué pecado debo evitar? ¿Qué promesa debo reclamar? ¿Qué versículo debo memorizar? En la Cruzada Estudiantil para Cristo usaba estas preguntas y decía que la Biblia debe asirse con toda la mano, y cada una de las preguntas representaría un dedo con el cual podemos sujetar firmemente la palabra de nuestro Dios. Por otra parte, sabemos que la vida cristiana se encuentra salpicada de momentos de prueba, crisis de fe, cosa que se hace evidente en las palabras del apóstol San Pedro, quien dice: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que el apóstol San Pedro está diciendo es que la prueba y la lucha forman parte de la vida cristiana. Y debemos, hermanos, recordar quién dice esto. El apóstol San Pedro, en el tiempo de la pasión del Señor, decía con toda seguridad y con toda arrogancia que aunque todos negaran al Maestro, él no lo iba a negar, y que él iba a estar con él incluso hasta la muerte. Pero frente a las palabras de una mujer, empezó a blasfemar al Señor y empezó a decir: yo no lo conozco. Después cantó el gallo, y Pedro pudo sentir el peso de sus palabras y recordar las palabras del Maestro, quien le había dicho: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y entonces estaba consciente de lo que significaba la prueba. La primera carta de Pedro o la literatura de Pedro son 2 libros que fueron escritos en el tiempo de la persecución. Y el apóstol estaba consciente de esto, y por eso decía: no os sorprendáis por el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sabemos incluso que en el proceso en el que Dios se da a conocer, hay momentos en que podemos experimentar la sensación de la ausencia divina, la sensación de que Dios no oye nuestra oración, la sensación de que la oración no pasa del techo. Y cuando tenemos incluso esa sensación física, debemos recordar, hermanos, que no somos los primeros que la vivimos. Podemos recordar allá en el Salmo 44, 23, donde el salmista decía: despierta, ¿por qué duermes, oh Señor? Despiértate, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Esta es la razón, y lo hemos dicho muchas veces, por la que los sabios de Israel llaman a esta sensación Hester Panim, que significa el ocultamiento del rostro. Y saben que Dios oculta su rostro antes de revelar su salvación. Al menos esto nos dice el profeta Isaías
en el capítulo 45, versículo 15 de su profecía, cuando dice: verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Sin embargo, en el caso del texto que nos ocupa, no había ninguna de esas posibilidades. El pueblo había visto que las plagas no solo quebrantaron al pueblo de Egipto y al faraón, sino que demostraron que sus dioses eran nulidades. De hecho, este es un nombre para los dioses falsos, los nadas. Y el pueblo de Israel lo había visto. Había visto la muerte pasar de largo sobre sus casas. En la palabra Pesaj, la palabra Pascua, significa saltar. Y era la idea de que el ángel de la muerte iba a saltar las casas de los hebreos. Cuando digo esto, recuerdo a mi hermano Noé Narváez, quien cuando era nuevo creyente en alguna ocasión fue a una iglesia vecina de aquí de la calle de Guerrero, y dice, estaba en un estudio bíblico y el pastor estaba diciendo: el ángel de la muerte era una banda de sicarios judíos que se dedicaban a matar a los primogénitos. Debía haber sido un grupo de ninjas, porque meterse y matar nada más al primogénito era toda una hazaña. Y dice Noé Narváez: cuando escuché eso se erizó mi piel y dijo: vámonos de aquí. ¿Cómo estoy escuchando semejantes aberraciones? Dice la palabra de Dios que el ángel de la muerte brincaría las casas de los hijos de Israel para matar a los primogénitos. Habían sido testigos de todo esto. Habían visto la salvación de sus propios hijos, habían visto abrirse el mar, habían visto llover pan del cielo. Y sin embargo, con la pregunta: ¿está el Señor con nosotros o no?, no solamente ponían en duda la presencia divina, sino ponían en duda también su propia existencia. En su cuestionamiento usaron la llamada partícula de existencia, la palabra hebrea yesh, que significa hay, queda o existe. Esta partícula se utiliza tanto de manera positiva como de manera negativa. Podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 58:12, donde se utiliza de manera positiva, y el salmista dice: ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Y por todo lo anterior, Carlos Spurgeon, valorando la actitud del pueblo de Israel, diría: si estamos poniendo a prueba constantemente el amor del marido o el de la esposa, y aún no estamos convencidos después de años de fidelidad, estaremos atentando con agotar la paciencia humana. La amistad solo florece en una atmósfera de confianza. La sospecha la destruye. Ha de ser objeto de sospecha el Señor Dios verdadero e inmutable día tras día por parte de su propio pueblo. ¿Acaso no provocará eso su ira? Recuerdo, hermanos, una pareja. El hombre casi duplicaba de edad a la esposa. Ella era jovencita y él era sumamente desconfiado de ella. Cuando llegaba a la casa, checaba: no hay un carro extraño por ahí cerca. Hermanos, se subió a un árbol para asomarse a la ventana de su cuarto a ver qué estaba pasando allí. Y cuando veía que no pasaba nada, pues ya bajaba y saludaba a su esposa. Y era predecible el fin de ese matrimonio. Llegó el momento en que la mujer dijo: yo no puedo más, no se puede así. Si humanamente hablando es desesperante, es exasperante. Dice Carlos Spurgeon, dice: será objeto de sospecha el Señor nuestro Dios verdadero e inmutable día tras día por parte de su pueblo. ¿No va a provocar eso acaso su ira? Y la respuesta es evidente. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que la pregunta ¿está el Señor con nosotros o no?, implicaba una duda de su providencia. El éxodo estaba en marcha. El relato solo cuenta los eventos más relevantes asociados con lugares específicos. Los eventos felices o dolorosos para los israelitas son narrados allí. Los libros posteriores de Moisés, y especialmente el capítulo 33 del libro de Números, daría testimonio de la omisión
de algunos detalles que son narrados posteriormente. Pero al margen de esta omisión, de al menos 2 etapas en el Éxodo, al margen de estas cosas, los hijos de Israel enfrentaban aquello que actualmente denominaríamos como problemas logísticos casi insalvables. ¿Cómo alimentar a 500,000 de personas o más de 500,000 de personas desplazándose por el desierto? ¿Cómo proveerles agua en esas condiciones climáticas? Gracias, hermano Ramón, muchas gracias. En el desierto. Y el texto nos responde que fue la providencia divina, fue la mano de Dios. Aunque la palabra providencia no se utiliza en la Biblia, no al menos en la Reina Valera 60, sin embargo, el concepto es claramente bíblico. Más aún, la propia Biblia es un producto de la providencia, del cuidado de Dios para preservar su palabra, para que pudiera llegarnos. La providencia ha sido definida como la obra de Dios mediante la cual sostiene y gobierna momento a momento todas las cosas. No solamente creó al mundo, sino que lo sustenta. No es el tema, pero entre los que decimos creer en Dios hay 2 grandes grupos, descritos con 2 palabras que se parecen mucho, pero son antónimos. La palabra deísmo, con D de dedo, y la palabra teísmo, con T de Tito. Y los deístas creen en un Dios creador, que hizo todo lo que hay. Hasta ahí vamos de acuerdo. Pero que no tiene injerencia directa sobre su creación. Que creó leyes mecánicas, como darle cuerda a un reloj, y a partir de ahí el universo funciona automáticamente. Estas personas dicen, hay que descubrir cuáles son esas leyes para que trabajen a nuestro favor, y dicen, una de ellas es la declaración positiva. Recibe lo que declaras. Si declaras sanidad, riqueza, eso vas a recibir. Suena muy bien, pero ¿dónde enseña la Biblia eso? El otro grupo, los teístas, también creemos en un Dios único y verdadero, creador de todas las cosas, pero un Dios que tiene injerencia directa en su creación, que participa de manera sobrenatural en cosas grandes y en cosas pequeñas, actuando. Esta es la razón por la que el Catecismo de Heidelberg define a la providencia como el poder del Dios omnipotente y presente en todo lugar, por lo cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra, las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como al azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Lo que estaban diciendo nuestros hermanos es que todo está en las manos de Dios, y es el caso en esta historia. Regresando a nuestro relato, el reclamo del pueblo por agua cifraba una necesidad vital, porque el agua era un asunto de vida o de muerte. Era un reclamo genuino. El problema estaba en cómo lo estaban planteando, cómo lo estaban formulando. El texto es explícito al señalar las actitudes del pueblo en el conflicto. Hay varias cosas que podemos ver aquí. Primero dice, el pueblo altercó con Moisés. Aquí la palabra significa reñir, contender o pelear. Se estaban peleando con Moisés, le estaban reclamando respuestas. 2, el pueblo acudió como un solo hombre a Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Fueron directos haciendo su petición. La redacción expresa un reclamo como el acreedor que pide al deudor que le pague la deuda. Y 3, el pueblo murmuró contra el profeta diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y reprochándole la libertad que les había dado. La murmuración, hermanos, es una de las armas más efectivas del adversario y especialmente en el marco de la obra de Dios. Eso sin contar con que decía Carlos Spurgeon, hay fulanos
de los cuales estoy seguro que si los dejaran ir al cielo, harían que los ángeles se pelearan. Y es cierto, hay gente así. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Ah, perdón. Ya, o sea, no anda buscando quién se le hizo, sino quién se la va a pagar. Hay gente así. En los ámbitos laborales, hay gente que lleva sus problemas personales al trabajo. Oye, tus problemas son tuyos, no los traigas aquí. Estamos aquí por necesidad, que sea lo más llevadero para todos. No, su rebeldía, los conflictos de su formación infantil los lleva allí, resiste la autoridad por decreto. Por decreto. Bueno, decía Spurgeon, pues hay fulanos que si los dejaran ir al cielo harían que los ángeles se pelearan. Y 4, terminaron cuestionando a Dios mismo, preguntando si estaba con ellos o no. Todas las actitudes implicaban que el Señor acusó al pueblo de haberlo tentado. Una acusación grave porque implicaba la ansiosa demanda de milagros en aras de que Dios demostrara su poder. Expresaban, como dicen los sabios de Israel, un virtual ultimátum: si nos das agua, te seguiremos, pero si no, entonces estaremos libres de dejarte. Semejante actitud, hermanos, quedó claramente prohibida en la ley de Moisés, razón por la cual Deuteronomio 6:16 dice: no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Es un precepto ya. Sin embargo, no debemos ser demasiado rígidos con los hijos de Israel, porque nosotros no somos mejores, porque la Biblia es nuestro mejor espejo, porque cuando vemos la rebeldía de Israel en ese espejo entendemos: Israel soy yo, no somos mejores que ellos. ¿Cuántas veces actuamos exactamente de la misma manera? Y no es necesario expresar verbalmente desconfianza para incurrir a las mismas actitudes de Israel. El Señor Jesús advierte, por ejemplo, a los cristianos sobre los peligros del afán y la ansiedad. En Mateo capítulo 6, versículo 25, afán define el estado de ansiosa preocupación, incluso distracción por las cosas temporales, que en el Evangelio son resumidas en las figuras de la comida, la bebida y el vestido. El Señor es enfático en su mandamiento cuando dice: no tengáis el mal hábito de acongojaros, porque el Señor sabe que es una respuesta típica de nuestro corazón, es una actitud arraigada en la naturaleza humana. No es un llamado obviamente a la irresponsabilidad. Lo que el Señor Jesús estaba prohibiendo era el agobio o la obsesión que todas estas cosas pueden producir. Alguien dijo sobre este pasaje que en pocos textos evangélicos se expresa de forma sencilla la fe del Señor Jesús y de sus discípulos en el Dios creador y soberano, pero infinitamente cercano a los hombres y a la naturaleza, cercano que se reserva el secreto de la vida, pero la dispensa a raudales a hombres mal acostumbrados, ingratos y en consecuencia preocupados. En suma, está en lo correcto el catecismo de Heidelberg cuando decía o cuando respondía a la pregunta: ¿qué utilidad tiene para nosotros el conocimiento de la creación y la providencia divina? Y responde: para nosotros, para que seamos pacientes en la adversidad, agradecidos en la prosperidad y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que no nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas con su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que la pregunta ¿está el Señor con nosotros o no?, implicaba duda respecto a sus propósitos. Finalmente el pueblo respondió a Moisés: ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros ganados y a nuestros hijos?
Esta pregunta implicaba la idea de que el éxodo, el camino hacia la libertad, tenía como propósito verdadero matarlos. ¿Cuán diferente era la actitud de Israel a aquella que asumió cuando Moisés les anunció por primera vez la liberación? Si usted recuerda, Moisés estuvo en el desierto 40 años y Dios lo levantó de ahí. Él no quería. Y hermanos, humanamente hablando, tenía razón. ¿Quién querría asumir esa responsabilidad? No sé hablar, mi hermano habla mejor que yo, soy torpe de lengua, y Dios le da respuesta a cada cuestionamiento. Bueno, lo manda a los hijos de Israel. Estamos hablando de Éxodo capítulo 4, versículo 31, y les anuncia que Dios los va a visitar y los va a liberar. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor los había visitado y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero la adoración duró muy poco tiempo. La gratitud y el culto fueron solo un instante. La liberación de Israel fue una etapa del plan maestro de Dios para la redención del mundo entero. Las promesas y los propósitos del llamado de Israel se encuentran resumidas en las palabras que Dios reveló al patriarca Jacob en Betel 400 años antes, cuando le dijo: yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios estaba simplemente dando cumplimiento a una etapa de su plan maestro. El éxodo es el escenario en el que el pueblo fue conociendo los alcances de su llamado, los alcances de su vocación. Por medio de Moisés, el pueblo demandó al faraón, por medio de Moisés el Señor demandó al faraón diciendo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el nombre hijo denominaba en este contexto una relación de familia. Israel era una familia formada, salvada y guiada por su propio padre, pero Israel no sería el único tratado como hijo, sino que simplemente sería el primogénito, el hermano mayor de muchos otros hermanos, pueblos que llegaríamos a los pies de Cristo escuchando el Evangelio. Pero todo divino, hermanos, es entregado en una moneda de dos caras. Una cara se llama privilegio y la otra cara se llama responsabilidad. Dios le dijo a Israel que sería su especial tesoro, un tesoro móvil, un tesoro viviente, pero este tesoro tenía un llamado y una tarea: santos seréis porque yo, vuestro Dios, soy santo. La demanda de santidad estaba implícita en su ministerio como real sacerdocio y nación santa, de lo que habla Éxodo 19. Debe desempeñar en el mundo un papel de mediación, del que un comentarista bíblico del pasado dijo: los judíos titulan los capítulos 19 y 20 del libro Levítico como santidades. El presente capítulo contiene numerosos preceptos que recorren todos los mandamientos del Decálogo. Son cosas que no requieren mucho esfuerzo para entenderlas, pero demandan constante cuidado en su observancia. Ninguna aspiración hay tan noble para el ser humano que la de llegar a imitar a Dios en este atributo que mejor comprende su perfección moral, y es precisamente la santidad. Sin embargo, hermanos, la incredulidad del pueblo ponía bajo tela de juicio los propósitos superiores para los cuales el Señor lo había llamado. Como conclusión, el apóstol San Pablo dice en su carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra edificación, a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto significa que todo lo que la Biblia dice, lo dice por causa de nosotros y para nosotros.
Martín Lutero, hermanos, tenía idéntica convicción, porque en alguna ocasión llegó a decir: aquel que quiera salvarse debe imaginar que es el único ser humano en el mundo y que los consuelos y las esperanzas dadas en las Escrituras solo le conciernen a él. Lo que Lutero dijo es que hay un momento en que el hombre debe plantarse delante de Dios y creer que todo lo que la Biblia dice respecto al pecado lo dice por mí, y todo lo que la Biblia dice respecto a la salvación lo dice por mí. No es, como se le acusa a Lutero, un llamado al individualismo, al egoísmo, a la actitud que tiene ahora la civilización occidental. No surgió en Martín Lutero y mucho menos en el apóstol San Pablo. Lo que ellos estaban diciendo es que nadie puede decidir por Cristo por nosotros. Podemos tener hijos que pueden ser instruidos en el conocimiento, el temor de Dios, pero no podemos decidir por su fe, por su encuentro personal. Eso tienen que hacerlo ellos. Lo que nos toca es hablar y de cuando en cuando estorbar. Estorbar significa decirles lo que no quieren oír. Ya sé lo que me vas a decir. Sí, siempre te lo voy a decir. Siempre te lo voy a decir. Es necesario hacerlo, porque si no le damos cuentas a Dios. Bueno, dice la palabra, nos enseña que obviamente ni Pablo ni Lutero hablaban de actitudes egoístas o protagonistas, sino de la necesidad de escuchar por nosotros mismos, de creer por nosotros mismos, de responder por nosotros mismos a las enseñanzas y a las demandas de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña entonces este relato? Otra vez, los ejemplos de Israel y sus actitudes son negativas, pero debemos desprender enseñanzas positivas. Nos enseñan sobre las actitudes de las que debemos guardarnos, especialmente en lo que concierne a Dios. Nos enseñan también sobre la respuesta que Dios da a los reclamos del pueblo. ¿Cómo respondió a la nación? Bueno, Matthew Henry, un comentarista puritano que vivía hace 300 años, responde esta pregunta diciendo: Dios se muestra benignamente a Moisés para aliviar a su siervo en esta situación. Le ordena que vaya delante del pueblo y tome una vara, y no para hacer venir sobre ellos una plaga, sino saca agua milagrosamente para que satisfaga su fe. Oh, cuán admirables son la paciencia y la longanimidad de Dios. Si Dios le hubiera mostrado a Moisés una fuente de agua en el desierto, como lo hizo con Agar, hubiera mostrado un grave favor, pero para mostrar su poder y su compasión, hizo un milagro aún más grande. Hizo que brotara agua de la peña, mostrando de esa manera su misericordia. Dice, le prometió que estaría allí con él en la nube y en la gloria, y le ordenó que golpeara la roca, y de inmediato salió agua en abundancia. Se llama manantial de aguas a esa corriente, según el Salmo 114:8. El agua era de tal finura que se le describe como miel y como aceite, Deuteronomio 32:13, porque la sed del pueblo la hizo doblemente agradable, por estar ellos en extrema necesidad. Les fue dulce como la miel y suave como el aceite. Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión donde menos lo esperamos. Aguas en el desierto, ríos en la soledad. Quienes en el desierto de esta vida siguen los caminos de Dios pueden confiar en su provisión. Las gracias y los consuelos del Espíritu Santo son comparables a ríos de agua viva. Estos fluyen de Cristo, que es la roca. No hay nada que pueda satisfacer la necesidad ni contener los deseos del alma sin el agua salida de la roca, de esta fuente que está abierta a nuestro favor. Los placeres de los sentidos son agua de la charca, pero los deleites espirituales son agua de la roca, puros, claros, refrescantes, son ríos de placer.
Lo que aprendemos, hermanos, es que aún de la mala actitud del pueblo de Israel, debemos usarlo como espejo y mirarnos allí, recordando a aquel que cree al firme, mire que no caiga, pero recordando sobre todas las cosas el Dios que fue paciente, que fue amoroso, que fue misericordioso con su pueblo. Es el mismo Dios en el que creemos y podemos poner en Él nuestra confianza y nuestra seguridad. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y recordar tus promesas y tus verdades contenidas allí. Te rogamos, Señor, que nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén.